Bien, lo anunciamos, ya se encuentra con nosotros la autora Eugenia Fernández Segarra, y es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Ha tenido la cortesía de visitarnos esta tarde a pedido de nuestra emisora, porque nos interesa un poco conocer cómo se va evaluando, cómo se va haciendo el seguimiento, el monitoreo, ¿no? Y una experiencia reciente que hemos tenido, el sismo en Arequipa, en ese interín siempre es pertinente conocer cómo se ha actuado desde la primera respuesta, es decir, tras el evento, ¿no? Después viene la respuesta complementaria y después la decisión que adoptan las entidades. Por eso que le hemos invitado y agradecemos la cortesía y la gentileza que tiene de compartir esta comunicación de RCR para todo el país. Doctora, muy buenas tardes, gracias por atender la invitación de RCR. ¿Cómo está? Con mucho gusto, estoy para más bien servirles y darles toda la información que podamos desde la Defensoría del Pueblo. Tomemos como ejemplo el reciente sismo de Arequipa, ¿no? de Caravelí, que ha sido el punto del epicentro, la zona de Lomas, de Chala, la zona de Acarí, etcétera, ¿no? Allí en Caravelí, ¿no? ¿Cómo se ha actuado? ¿Cómo han evaluado ustedes? Porque en realidad hemos visto que ha habido una capacidad de respuesta bastante rápida, primero de parte del gobierno regional, pero también de las entidades, y debo decirlo con toda honestidad, de parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se ha evaluado eso? Bueno, nos parece interesante, digamos, el viaje que hicieron, por ejemplo, los ministros, el Ejecutivo directamente a la zona para tomar conocimiento de lo que falta. Pero hay que tener claro, en realidad, y vale la pena ser precisos, que es necesario que todos tomemos conciencia que la autoridad central en los temas de respuesta son los alcaldes provinciales y distritales. ¿Ya? Entonces ellos, a través de sus recursos, y no solamente estoy hablando de recursos como dinero, sino también su organización, porque existe una ley que habla de un sistema, y un sistema tiene partes y componentes, y todas estas partes y componentes deben funcionar y muy bien. Y además hay un reglamento que establece todo eso, ¿no? Así es, y además cada gobierno, tanto local, sea distrital o provincial, como el regional, tiene una partida presupuestaria, la 0068. Y esta partida lo que hace es, digamos, contener recursos financieros para que ellos puedan hacer, por ejemplo, algunos gastos de inmediato. Esta parte, sobre todo, es preocupante porque normalmente los gobiernos, si bien reciben esta partida presupuestaria, no es una gran cantidad de dinero. Entonces, lo que sucede normalmente frente a un desastre es que los alcaldes, por más acciones que tomen de primera respuesta, pueden necesitar de una ayuda extra. Y por eso es que el COEN, que todos hemos escuchado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el órgano rector, para exactamente, entender, que lo preside la PCM. En este momento, a la titular, que es la señora Mercedes Arauz, por eso es que se le ha visto dando la primera información a nivel nacional sobre este tema. Entonces, lo primero que hacen los COEN, que se pueden formar los COEL, que son los centros operativos de emergencia locales, dan cuenta al gobierno regional: oye, este sismo, por ejemplo, ha sobrepasado la capacidad de respuesta que nosotros tenemos, porque tenemos muchos afectados, muchos damnificados, puede haber, por supuesto, en este caso hubo uno y después, posteriormente, otro fallecido, pero no ha sido, gracias a Dios, un sismo que ha traído mayores consecuencias a la vida humana. Ayúdenme a hacer un ejercicio en la eventualidad que esto puede ser utilitario para otras regiones que eventualmente puedan tener este tipo de hechos o desastres naturales, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una autoridad local? Inmediatamente cuando se reportan estos daños, lo que tiene que hacer es una evaluación de campo real. Exactamente. Y esta información llevarla es una evaluación de daños. Y para eso existe una ficha, un formato especial que la autoridad tiene que llenarlo de inmediato. ¿Con ayuda de quién? Obviamente las autoridades locales, que son los regidores, los mismos pobladores, los directores de escuela. En ese momento toman una función importantísima, ¿no es cierto? Porque ellos pueden ir al gobierno local y decir: mire, mi escuela se cayó, o mi escuela ha sido afectada en sus servicios higiénicos.
o se han caído los muros perimétricos, como en algunos casos pasa. Claro. Los directores de los centros de salud, por ejemplo, ¿no? Oiga, se nos inundó, se desplomó parte de la infraestructura. Entonces, todos esos detalles son parte de la evaluación de daños que la autoridad, en este caso el alcalde, debe realizar. Esa evaluación pasa de inmediato, si estoy en un distrital, o sea, en un gobierno distrital, pasa al gobierno provincial, juntándose los datos pasa al gobierno regional, y es el gobierno regional finalmente quien envía toda esta información al INDECI. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente cabría una declaratoria de emergencia, como ha ocurrido en la zona de Carabalí, ¿no es cierto? Y también esta data permite la intervención ya en primera respuesta de los sectores. Así es, ya los sectores, teniendo esta información, inmediatamente se dispone desde el COEN, o sea, desde la titularidad del COEN, que es la PCM, en coordinación con los diferentes sectores, se dispone a ver qué sector tiene que llegar a la zona y con qué tipo de ayuda. Pero también los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales no se quedan exentos de la responsabilidad. Por eso es que hemos visto a la gobernadora de Arequipa tomar cartas en el asunto y llegar hasta con maquinaria, ¿no es cierto? Porque esa es la capacidad que tiene en este momento el gobierno regional de Arequipa para, por ejemplo, limpiar las vías de comunicación o llevar algún tipo de ayuda humanitaria a partir de los almacenes. Ese es un tema muy importante. Los almacenes de ayuda humanitaria no pueden estar concentrados única y exclusivamente a nivel de los gobiernos regionales. Tiene que haber almacenes intermedios, ¿ya? En zonas intermedias, por ejemplo, en los gobiernos provinciales y, ¿por qué no?, hasta en un gobierno distrital, porque son los almacenes finalmente donde se tienen todos los bienes de ayuda humanitaria y estos tienen que ser dispuestos de inmediato, sin mayor trámite, a las personas afectadas. Y hasta aquí el oyente me preguntará, ¿y cuál es la labor que cumple la Defensoría del Pueblo? Uy, imagínense, frente a todo este panorama, tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto? Nosotros estamos para supervisar efectivamente la labor que cumple cada una de estas instituciones. Estamos hablando no solo de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Y en este último caso, ¿cómo se ha percibido? ¿Se ha trabajado con una capacidad de respuesta rápida de parte de las autoridades que han tenido la suficiente, digamos, capacidad de movilización con sus autoridades, con sus representantes en el acopio de información de daños? Nosotros creemos que frente a otros desastres donde también hemos intervenido de alguna u otra manera, hemos visto mayor rapidez en la intervención del gobierno regional de Arequipa y, por supuesto, un desplazamiento casi en el día, a las horas, ¿no es cierto?, de los ministros de Estado en las diferentes carteras, entre ellas Ministerio de Poblaciones, hay el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es competente, y obviamente el tema de vivienda, etcétera, ¿no? Salud también ha estado en la zona. Definitivamente ha habido una respuesta más rápida. Sin embargo, ¿dónde está todavía parte de la necesidad del fortalecimiento? En la primera comunicación? Cuando se produce el sismo, entran a tallar otro tipo de instituciones, que son las que deben darnos la alerta temprana. Estamos hablando del Instituto Geofísico, estamos hablando de la Defensa Civil. Exactamente, pero también del Instituto Hidrográfico, que está a cargo de la Marina de Guerra. Claro. Exactamente. Los dos primeros, tanto el Instituto Geofísico como el de la Marina... Es un tema que no dominamos mucho, digamos, el común y corriente de la población, ¿no? Sí. Siempre tenemos el CHIC, el Instituto de Defensa Civil, el Instituto Geofísico, ¿no? Pero usted me ha mencionado el Instituto Hidrográfico, que domina toda la información y toda la data del mar, cómo se va comportando el mar frente a un sismo, y justamente van unidos, ¿no? Sobre todo nuestra costa. El sismo normalmente va unido a un tsunami. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es efectivamente que nos comuniquen: ha ocurrido un sismo, pero indudablemente si este tiene un epicentro cerca a la costa, probablemente va a ocurrir un tsunami, ¿no? Y por precaución, y esto ya se nos ha explicado, si pasa de 7 grados, ¿no es cierto?, es mucho más probable, claro. Pero también nos recuerda la historia de que cuando ocurrió el tsunami en Camaná, fue menos de 7 grados. Entonces, creo que por prevención, en realidad, sería muy importante que la población y las autoridades, en tiempo récord,
tomáramos conocimiento de dónde se está produciendo un sismo, porque eso nos ayudaría primero a aventajar, ¿no es cierto?, aminorar, el riesgo que puede haber, porque puedo permanecer en una zona de riesgo y no me doy cuenta, como ha ocurrido, ¿no? El poblador que se ha muerto en realidad ha sido por un desprendimiento de una roca. Si él probablemente hubiera salido más rápido, hubiera tenido una ruta de escape ya pensada, de pronto no hubiera ocurrido esto, ¿no? Ahora, en la intervención, y usted lo decía al inicio de la entrevista, ¿no?, se están cumpliendo los protocolos de emergencia, porque muchas veces, sin el ánimo a veces de superponerse a la función o labor de tal o cual entidad, llega un ministerio, llega otra entidad. ¿Cree usted que se están cumpliendo los protocolos y que esto permita viabilizar una ayuda más directa, mejor focalizada, y que ésta tenga un nivel de confianza a la población? De acuerdo con usted en la preocupación, porque lo que nosotros consideramos es que hay que fortalecer a las instancias gubernamentales locales, ¿ya? El hecho de que parte del Poder Ejecutivo se desplace a la zona es cuando en realidad ya desborda la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. Pero para eso hay que mejorar el presupuesto, la partida presupuestaria 0068 que se destina a los gobiernos locales y regionales para tener esta capacidad de respuesta. Pero además hay un tema que ha quedado de lado y vale la pena ahora que usted pregunta qué deberíamos tener en cuenta, son los estudios de riesgo, ya que a veces se menosprecian o no se toman en cuenta, sobre todo por las poblaciones, a veces también por ignorancia, por falta de conocimiento, porque en realidad estos estudios de riesgo lo que demuestran es qué zonas de riesgo existen en un determinado territorio donde no debemos, por ejemplo, construir casas, o donde no debemos tener una infraestructura porque prácticamente va a ser ganada por cualquier tipo de desastres. En este caso es un sismo, pero más adelante podría ser una lluvia intensa que produzca inundaciones. Yo le cuento una experiencia, etcétera. Y viene a propósito de lo que usted está enfocando, doctora. Bueno, recordamos que estamos conversando con la doctora Eugenia Fernández Segarra, Junta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. En Piura, tras el fenómeno del niño costero, conversábamos con un dirigente de una de las zonas rurales y él nos decía que él hizo una batalla intensa, solitario, indicando a las autoridades que en la zona donde él vivía él consideraba que una zona en riesgo, ¿no?, una zona que no prestaba las condiciones. Nadie le hizo caso. Si le hubiera requerido él a la Defensoría, quizá la cosa hubiera sido diferente, por ¿no? supuesto, la Defensoría está para defender esos derechos. Pero eso ocurre en todo el país. Porque alguien se preguntará, ¿y qué hace la Defensoría en este tema? ¿No es cierto? Y la primera respuesta es, cuando estamos hablando de un tema de desastre, en realidad estamos pensando en la vida, en la integridad física y moral también, o sea, psicológica de las personas, pero también en sus bienes, porque una persona que tiene un conjunto de bienes de subsistencia, los pierde en el momento de desastre. Y estoy hablando de condiciones básicas de sobrevivencia, por ejemplo, agua, luz, inclusive el tema del desagüe, porque una vez que se interrumpe el desagüe, en verdad la zona es insalubre totalmente. Pero indudablemente lo que más nos preocupa es la vida de la persona. Entonces, si esta persona hubiera llegado a la Defensoría y nos hubiera dicho, mire, he hecho gestiones a nivel, no sé, de la instancia del gobierno distrital y no se me hace caso, quizás hubiéramos, y de hecho hacemos cosas para defender estos derechos. Ahora, ¿qué entendemos cuando se menciona la respuesta complementaria? Este es el paso siguiente a la primera respuesta, ¿no? A la primera respuesta. En realidad, ¿qué significa respuesta complementaria para que nuestros oyentes entiendan? Definitivamente después de que se sabe del tipo de desastre y la magnitud de va a llegar ayuda humanitaria, ¿no es cierto? Pero la ayuda humanitaria no hay que entenderla solamente como lo que dan la cooperación internacional, que estamos acostumbrados, sino también la ayuda que va a depender del Estado. O sea, el Estado tiene que dar frazadas, carpas, alimentos, viviendas, inclusive temporales. Y parte de lo que ocurrió en Arequipa, lo hemos visto, ¿no es cierto?, por medios de comunicación, han llegado ya las carpas. Pero este material no es suficiente ni es adecuado para la zona. Entonces, lo que se está entendemos gestionando desde el gobierno regional de Arequipa son los módulos temporales que son de cuenta del Ministerio de Vivienda.
¿ya? Entonces, esos bienes son los que van a ayudar a que las personas temporalmente puedan seguir con sus actividades económicas, porque muchas de ellas, por ejemplo, cultivan o realizan labores de pan llevar, pero no pueden verse Pero eso tiene una perjudicadas, temporalidad, ¿no? mi estimada doctora. Exactamente. Pero no lo que está ocurriendo en el norte. Sí, pues. Por ejemplo, en el norte ya la temporalidad es una situación ya casi ya se ha constituido en algo permanente, en algo ¿no es cierto? permanente, Que es ¿no? totalmente inaceptable. Y la Defensoría está preparando en este momento un informe sobre este tema, porque hemos viajado, hemos estado visitando albergues, hemos visto cómo la gente está viviendo en estas condiciones infrahumanas, porque inclusive los estudiantes, los niños y niñas están dejando de ir a la escuela. Entonces está afectando varios derechos: el derecho a condiciones de vida dignas, el derecho, por ejemplo, al acceso a una educación adecuada, inclusive el tema de salud, porque, por ejemplo, si es que la municipalidad no cubre, no pasa por el lugar recogiendo los residuos sólidos, lo que está sucediendo es que hay proliferación de roedores. Infecciosos, ¿no? Exactamente, y luego sabemos muy bien que en estas zonas las lluvias en esta temporada sobre todo son permanentes y comienzan los problemas de dengue. Entonces, si usted se da cuenta, es un círculo vicioso interminable, porque si no se atienden a personas afectadas y damnificadas, lo que pasa es un problema de salud pública que afecta grandemente su vida, ¿no? Y ahora, el otro tema es cómo trabajan la Defensoría en coordinación con las autoridades locales, y esto me parece un punto central, ¿no? Porque muchas veces también en estas situaciones de emergencia las autoridades requieren de asistencia, sí, requieren que alguien los oriente, ¿no? Sí. Porque requieren a veces, aunque parezca increíble, en medio de la desgracia siempre se le pide ajústate a la ley, ¿no? Así es. No puedes salirte de la ley. Lo que nos decían, lo que ocurrió en el norte del país, se lo pongo como ejemplo, un alcalde me decía, pero yo necesito mover un tractor. El mismo gobernador regional de Lima, Nelson Chuino, decía, ¿qué hago? Los alcaldes tienen plata por otras cosas, pero necesitan mover un tractor. Entonces, en ese caso, también la Defensoría hace un trabajo de orientación, de que las autoridades tengan un marco donde no puedan salirse ese marco sin no, es importante mencionar, primero, antes de darte de pronto la respuesta general, informarles a los radioescuchas que los gobiernos municipales tienen como una de las atribuciones declarar una situación de emergencia, ¿ya? O sea, cada gobierno local tiene la autonomía suficiente, de acuerdo a la ley orgánica, de decir, vamos a declarar en emergencia mi distrito, mi provincia, etcétera, por estas condiciones inaceptables como consecuencia de un desastre. Entonces, eso les ayuda en algún momento a disponer libremente de esta partida presupuestaria 0068 y contratar lo que realmente necesitan, ¿ya? Sin ningún paso burocrático, ni mucho menos. O sea, le permite liberar. Totalmente, totalmente. Mientras se va dando la declaratoria de emergencia a nivel regional, que es otra mirada. Entonces hay dos situaciones que van paralelas, la declaratoria y la situación de emergencia, que lo pueden hacer los gobiernos locales, y también la declaratoria de emergencia que la tiene que pedir el gobierno regional. Entonces, qué interesante lo que usted nos está explicando, ¿no? Sí. Y hemos avanzado en los últimos años en el Perú. Bueno, yo quiero contarles lo que estamos, claro, nos hemos enfocado en el tema de Arequipa, pero quiero comentarles lo siguiente. Por favor. Si bien el epicentro ha sido en las lomas, en Arequipa, pues ustedes saben que también ha habido un movimiento telúrico igual, o no de la misma magnitud indudablemente, en la zona sur de Ayacucho. Claro, que es la zona limítrofe con Arequipa, ¿no? Sin embargo, todos han visto con prioridad en Arequipa, Así ¿no? es. Concentrar nuestra atención en Arequipa. Pero Ayacucho en este momento está pugnando porque se declare la emergencia no solo en Parinacochas, que es donde se anunciaba, si no me equivoco, hoy día o ayer, por el jefe de INDECI nacional, el general Chávez, sino además en otras provincias que han sufrido igual los avatares de este sismo, y son Lucanas y la otra es Sarazara, donde ya el gobierno regional, a través de esta EDAM, de esta evaluación de daños, ha determinado que hay personas damnificadas y afectadas no solamente
en su vivienda, sino en sus modos de vida. ¿Y si tiene ¿no? un estimado de cuántas personas han sido damnificadas, cuántos daños se tiene ahí? Porque eso sí es preocupante, doctora, ¿no? Que el nivel de información no llega, exactamente. Entonces, cuando usted me pregunta qué hace la Defensoría del Pueblo, bueno, en Ayacucho hay un jefe regional que ya se convocó a reunión de inmediato a las autoridades desde el día de ayer para dar viabilidad a esta declaratoria de emergencia comprometiendo a Lucanas y a Sarazara, ya para que salga una sola declaratoria, pero con las 3 provincias que son sumamente importantes. Y en este momento el jefe de oficina está prácticamente supervisando que los gobiernos locales levanten la información que permita evaluar los daños, porque sin esa evaluación de daños, esta cuantificación que usted me pregunta, es muy difícil declarar en emergencia. Entonces se está levantando, es una ficha bien extensa, más bien, pero es importantísimo que la población interesada en este tema también se allegue. Pueden bajar la ficha de la página web de INDECI, se llama EDAM, ¿no? EDAM Perú, es una ficha de evaluación y creo que todos deberíamos leerla alguna vez para darnos cuenta qué información se pide para las declaratorias de emergencia. ¿Esto significa que ustedes como Defensoría tienen desplegado personal en todos los lados? Tenemos en este momento a nivel Perú, a nivel nacional, perdón, en 38 oficinas, 28 de ellas son oficinas defensoriales y 10 módulos de atención que están en la zona rural. Entonces, todas estas instancias de la Defensoría se mueven empujando de alguna manera o propiciando que las autoridades cumplan con sus funciones dentro del marco de la gestión de riesgo de desastres. Y dentro también de los derechos de las personas, que es lo más importante. Que es lo fundamental. No, sí, yo le escuchaba al doctor Gutiérrez decir que una de las líneas maestras de la gestión es defender los derechos de las personas que muchas veces se han visto vulnerados y lastimados, ¿no? Sí, es lo que está pasando con el tratamiento de las 5 regiones por el fenómeno del Niño, ¿no? O sea, siguen siendo los derechos vulnerados de estas personas y nos preocupa porque esto va a paso de tortuga, todo el tema. Son 13 regiones en realidad las que han sido declaradas en emergencia, ¿no? Bueno, eso a partir del periodo de lluvias que actualmente está sucediendo en nuestro Perú. Bien, doctor, ha sido sumamente grato e ilustrativo conversar con usted y nos alegra que instituciones como la Defensoría del Pueblo estén tomando acciones, ¿no? Si estén acompañando, monitoreando, haciendo una evaluación directa sobre estos hechos que en realidad son eventualidades pero que requieren. Y si me permite, ¿cómo no? Claro, hemos hablado del contexto, pero si nosotros preguntamos también a la Defensoría del Pueblo qué está haciendo actualmente por la gestión de riesgo, yo les diría que ya se han cursado todos los oficios a los gobernadores regionales a nivel nacional y a los alcaldes provinciales para que hagan su plan de contingencia. Ellos tienen que tener plan de contingencia para lluvias, plan de contingencias para heladas y friaje donde corresponda y obviamente de sismos. Entonces la Defensoría no solamente está preocupada por este evento, que obviamente nos invita a hacer acciones inmediatas, sino más bien preocupada por la institucionalización de la gestión de riesgos. No puede suscitarse después de cada desastre, ¿no es cierto?, una evaluación que nos reitere que no se ha avanzado sobre esto. Entonces la Defensoría ya ha impartido algunas acciones desde sus oficinas y también, por supuesto, aprovechar la oportunidad para recordarles que tenemos una línea gratuita, ¿cómo no? 0800 15170. Y tenemos, por supuesto, la página web donde se pueden también comunicar con nosotros a través del chat. Ha sido sumamente grato conversar con usted esta tarde, doctora Eugenia Fernández Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. La comprometo en una próxima oportunidad para seguir conversando de diversos temas, en realidad, porque veo que es un trabajo inmenso que realiza, ¿no? Sí. Y lo importante es darle a conocer a la ciudadanía. Muchas gracias, que la población lo sepa para que ejerza sus derechos. Muchas gracias a la Red de Comunicación Regional por esta oportunidad.